Hola amigos y amigas, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes y que nos estén acompañando. Soy Santiago Orán, psicólogo clínico y psicólogo deportivo y especialista en neurofeedback, biofeedback, neuromodulación y mapeo cerebral. Y hoy les quiero hablar de un tema muy interesante que es la familia como base de la sociedad. Muchas veces cuando llegan consultantes o pacientes a mi consultorio a buscar una asesoría en temas de entrenamiento del cerebro, una de las cosas más importantes que tenemos que evaluar es a esa familia. Y no importa si es una persona que es un adulto mayor, si es un adulto que está casado, o si es un adolescente, o si es un niño, porque todas las personas hacemos parte de un núcleo familiar que es la base de la sociedad. Entonces, si partimos de ese núcleo familiar, estamos formando mejores individuos, estamos formando mejores personas y estamos haciendo una mejor versión de ustedes. Entonces, es muy importante eso, ¿bien? Y normalmente es muy interesante porque cuando viene una persona, por ejemplo, hacerse el mapeo cerebral. Viene un niño, le hacemos el mapeo cerebral, los dos padres están, papá y mamá están presentes en la sesión y yo empiezo a explicarle los resultados. La primera cosa que yo le digo a los padres de familia es a quién le salió fulanito de tal, es decir, a quién le heredó ciertos comportamientos, sea agresividad, sea problemas atencionales, sea ansiedad, sea depresión, ¿cierto? Entonces yo pregunto a quién se lo heredó, porque gran parte de nuestros comportamientos o de nuestras emociones son heredadas. Quiere decir que genéticamente las hemos adquirido de mi papá o de mi mamá o inclusive de los dos. Y cuando yo hago esa pregunta, las reacciones son muy interesantes y eso me permite ver cómo es la dinámica familiar. Entonces yo le pregunto, ¿a quién le salió? ¿Al papá o a la mamá? Y normalmente cuando están ahí empieza una guerra de voluntades porque la mamá empieza a decir no, al papá por tal cosa y el papá por no dejarse dice no, a la mamá por tal cosa y es que la mamá es muy alcahueta, no, es que el papá es muy agresivo, no, es que la mamá le justifica todo, no, es que el papá es muy agresivo, no, es que la mamá esto, no, es que el papá lo otro. Entonces cuando yo veo esa interacción estoy viendo cuál es la estructura familiar. Ahora, cuando yo estoy hablando de eso no estoy pretendiendo aquí satanizar a nadie. Es muy importante entender que todas las familias tienen problemas como tienen bondades. Y el que una familia tenga problemas o sea considerada una familia disfuncional no la hace una mala familia ni los hace malas personas. Porque recordemos, lo que somos nosotros en un momento determinado es la consecuencia de eventos traumáticos, qué pasó cuando estábamos en el vientre materno y las experiencias de vida que hemos tenido. Y todos somos vulnerables y todos de una u otra manera hemos sido víctimas de esas experiencias de vida que nos han llevado a tener comportamientos muy interesantes y muy saludables, pero también a tener comportamientos poco saludables, poco adaptativos, que nos hacen sentir muy mal. Entonces es muy importante entender que cuando tenemos un núcleo familiar que está roto, lo podemos arreglar y la ventaja es que se puede arreglar siempre y cuando los miembros de esa familia tengan la disposición y tengan la voluntad de hacerlo. Entonces es muy importante ver esas dinámicas. Ahora, otra cosa que pasa es que, por ejemplo, cuando solo la mamá a hacer el mapeo cerebral con su hijo o su hija, y yo le digo, ¿a quién le salió? Pues normalmente le achacan la responsabilidad de las cosas al papá porque pues el señor no está ahí para defenderse, ¿ok? Ahora, ¿quiere decir que eso es una mala esposa? No, quiere decir que está expresando una dinámica familiar que no está funcionando adecuadamente. De la misma manera, cuando es el papá solo el que va, pues obviamente la mayor parte del tiempo, en un gran porcentaje, le achaca la responsabilidad de las cosas a su esposa. Y obviamente hay unos estereotipos, ¿no? Las mujeres son más alcahuetas, las mujeres son más permisivas, las mujeres son más esto, ¿cierto? Más débiles. Y los estereotipos de los hombres son más agresivos, los hombres son más inflexibles, los hombres son más perezosos. Esos estereotipos no ayudan a que la dinámica familiar sea la adecuada. Y una de las cosas que yo hago en mi consultorio es que si yo veo que la familia tiene dificultades que hay que trabajar, yo trabajo solo con la familia. Cuando los papás estén interesados en que yo trabaje solo con su hijo o su hija, pero veo que la dinámica familiar no es la adecuada, normalmente no trabajo con la persona. ¿Por qué? Porque yo puedo estar mejorando ese individuo, pero ese individuo va a viajar de nuevo a un ambiente que no le es favorable. Entonces es como si yo el primer día de mi dieta hago ejercicio y no como nada y después me junto con mis amigos que les gusta la pizza y me hacen comerme una pizza. No es un ambiente saludable para mí, no es un ambiente que va a ser conducivo a lograr esos cambios que yo quiero. Entonces hay que trabajar ese grupo familiar, ¿bien? Y normalmente uno puede ver ciertos comportamientos, por ejemplo,
sin el ánimo de estereotipar, pero es lo que yo veo mucho. A veces veo que las mujeres tienen la tendencia a ser un poquito más ansiosas, un poquito más débiles, con menos estructura, menos fortaleza al momento de criar a sus hijos y ponerles disciplina. Pero del otro lado hay mujeres que son también muy estrictas o que son a veces autoritarias y que son poco flexibles. Y del lado de los hombres uno observa comportamientos agresivos, comportamientos poco flexibles, personas tercas que se cruzan de brazos y dices, pues yo voy a criar a mis hijos así y así soy yo y entonces eso no va a cambiar. Obviamente eso son cosas que no favorecen un proceso de trabajo. Cuando las personas tienen esos comportamientos, entonces hay que entender que esos comportamientos vienen de alguna parte. Y yo me preocupo es por el ser humano. Cuando ustedes vienen a trabajar conmigo, yo me preocupo es como usted, como persona. ¿Cuál es su historia? Porque cuando ustedes vienen a mí me interesa conocer su historia, porque la historia de todos ustedes es muy interesante. ¿De dónde vienen? ¿Para dónde van? ¿Cuáles han sido sus experiencias de vida? Ese es el secreto de las relaciones humanas, que tengamos esa conectividad. Y eso es lo que a mí me gusta trabajar con ustedes, es conectarnos a un nivel donde podamos conocernos un poco más íntimamente. Porque los comportamientos y los pensamientos son la consecuencia de esas interacciones. ¿Bien? Y eso es lo que a mí me interesa. Entonces, ¿cómo podemos saber que una familia no funciona adecuadamente o es disfuncional como normalmente se le rotularía? Son familias que tienen ciertos comportamientos que son más persistentes que en otros. Hay agresión entre los miembros de esa familia más constante y puede ser agresión física o agresión verbal, ¿cierto? Tanto de papá para mamá, o de mamá para papá, o de mamá a hijos, o de papá a hijos. Entonces, la agresión verbal es constante, la agresión física es constante, y no es una cosa que se manifieste esporádicamente porque tuvieron una pelea y perdimos los cabales, ¿no? Es una cosa que se presenta constantemente. La otra es que no hay diálogo. Nunca se dialogan las cosas. El hijo hizo algo en el colegio, le pegó a un profesor o le pegó a un compañero y los papás llegan a casa, nunca hablan del problema con el muchacho, nunca hablan entre ellos. Entonces esas son señales de que es una familia que no está funcionando adecuadamente. O son esas familias que ustedes hoy en día salen y vienen a un restaurante y está el papá en su celular, la mamá en su celular y los dos hijos cada uno en su celular. No hay una interacción, no hay un diálogo. ¿Okay? Esas son señales de que ese núcleo familiar está roto, no está funcionando bien y necesita ser arreglado. Y por el otro lado de la escala tenemos los comportamientos exagerados, pero también podemos tener comportamientos un poco menos exagerados, como por ejemplo hay mucha permisividad. Entonces, o papá o mamá, o papá y mamá son demasiado permisivos al momento de aplicar las reglas. Le dicen al muchacho, tienes que estar aquí a las 12 de la noche, y el hijo llega a la 1 de la mañana y no pasa absolutamente nada. ¿Cierto? No le dicen absolutamente nada, dicen, bueno, pues entonces que haga lo que quiera, ¿cierto? O hay poco control de la agresividad por parte de los hijos. Entonces son esos escenarios en los que ustedes ven que el hijo le contesta a la mamá, no me friegue la vida, que yo hago lo que a mí se me da la gana. Y el papá y la mamá no hacen absolutamente nada. Entonces son núcleos familiares que están rotos. Hay algo que no está funcionando bien. O son esas familias que se agarran en público. ¿Okay? Y no lo hacen una, dos, sino más veces. Y de nuevo, se trata de entender que esas personas están sufriendo de alguna manera, que no lo están haciendo porque necesariamente sean malas personas, que no sean malos padres o sean malos hijos. Necesitamos comprender que esos comportamientos vienen de alguna parte. ¿Bien? Entonces, cuando evaluamos eso, necesitamos entender. Ahora, los comportamientos de los hijos pueden ser o heredados o pueden ser aprendidos. Cuando son heredados, obviamente heredamos cosas como por ejemplo el color del cabello, el color de los ojos. Hay ciertos temperamentos que se pueden heredar, por ejemplo la ira o la sumisión o la agresividad o la inflexibilidad cognitiva, en parte son heredados, en parte los adquirimos de nuestros genes, bien sea de mi papá o bien sea de mi mamá. El segundo es que son aprendidos, ¿ok? Recordemos que normalmente los niños quieren ser como los adultos y especialmente los adultos en su entorno, normalmente papá, mamá o abuelo, ¿cierto? Entonces, los comportamientos que utilizan papá y mamá van a ser encontrados o vistos como válidos por esos hijos. Entonces, si yo tengo un papá que le grita a mi mamá y yo estoy observando eso, pues yo voy a pensar que eso es algo normal, entonces le voy a gritar a las mujeres en mi entorno. O si tengo una mamá que simplemente deja que yo haga lo que quiera y en el momento en que yo tenga hijos,
pues voy a dejar que hagan lo que quieran, porque yo nunca aprendí esa responsabilidad. Lo que yo observé es que ser permisivo es lo correcto. Y nosotros sabemos que eso normalmente trae consecuencias negativas. La mayor parte, por lo menos en mi experiencia, la mayor parte de las dinámicas familiares no adecuadas con las que trabajamos es que son aprendidas. Entonces vienen papá y mamá porque su hijo tiene problemas académicos. Es perezoso para estudiar, es vago, es voluntarioso, ¿no? Todos esos rótulos que normalmente le dan. Y cuando hacemos la evaluación de la estructura familiar vemos que uno de los papás es muy autoritario, el otro miembro de los padres es, bien sea papá o mamá, es muy laxo, muy flexible con las reglas, o los dos son muy autoritarios o los dos son muy laxos, ¿correcto? Entonces, ese comportamiento es normalmente aprendido. El hijo lo está observando y lo está replicando. Entonces el hijo está viendo que mi papá pues es autoritario, entonces yo voy a hacer de la misma manera. O si estoy viendo que los dos son flexibles, pues yo voy a hacer eso de la misma manera. ¿Por qué? Porque recordemos que la base del aprendizaje es la repetición. Y cuando yo estoy viendo ese comportamiento repetitivo y repetitivo y repetitivo y repetitivo, pues obviamente mi cerebro lo va a guardar y se va a convertir en algo que es automático. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir para modificar esos comportamientos no saludables? Tenemos que ir a la base, que es el aprendizaje. ¿Cómo podemos aprender nuevos comportamientos? ¿Cómo podemos aprender nuevas conductas? ¿Y cómo modificamos los comportamientos no adecuados en el individuo o en la familia? A través de la modificación de nuestros pensamientos. Si nosotros aprendemos a modificar cómo pensamos, vamos a modificar cómo nos sentimos y cómo actuamos, física, emocional y psicológicamente. Entonces, la base está en poder modificar esas creencias que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? De nuevo, vienen los dos papás y resulta que la mamá dice, no, es que cuando él se enoja le pega al niño. Y el papá dice, es que a mí me pegaron y eso a mí nunca me traumatizó. A mí me pegaron y esa fue la forma en que yo aprendí. Entonces él aprendió a que usar el castigo físico con sus hijos va a ser la respuesta adecuada. Cuando normalmente no es así, porque estamos creando un niño que es más ansioso, más agresivo o ciertas cosas. Entonces, usualmente el castigo físico no funciona. Pero ¿cuál es la creencia? Es que a mí me pegaron y a mí me funcionó. O a mí me enseñaron que la letra con sangre entra. ¿Okay? Entonces, lo que yo aprendí es lo que yo voy a transmitir a generaciones futuras. Entonces, es probable que cuando ese niño crezca y se convierta en un adulto, replique ese mismo pensamiento. Va a decir, a mí mi papá me pegó y eso a mí no me traumatizó. Entonces la letra con sangre entra, entonces es lo que yo voy a utilizar con mis hijos. Y es un ciclo que se mantiene y se mantiene y se mantiene y se mantiene. Y es un ciclo que es como un efecto bola de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y entonces tenemos un problema que se agranda. Porque arranca con los miembros de la familia, después se traslada a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos, a la sociedad en general. Entonces, uno piensa que es solo un problema del núcleo familiar. No, es un problema de nuestra sociedad. Y entonces, ¿cuál es la mejor forma? Es modificar nuestros pensamientos y nuestras creencias, nuestra composición psicológica. El hecho de que a mí me hayan pegado cuando yo era niño no quiere decir que yo tenga que replicar ese comportamiento. Puede haber otras alternativas que funcionen mejor. Otras formas de imponer o implantar o establecer una disciplina en el hogar que no requieran el uso de aversión física o aversión verbal o aversión psicológica. Y entonces es cuando logramos romper ese ciclo, que logramos tener una mejor persona, un mejor ser humano, un mejor hijo. Entonces estamos rompiendo el ciclo y estamos logrando una estructura familiar mucho más saludable, mucho más visible, mucho más vigente. Ahora, ¿es fácil? No siempre. Hay personas que se rehúsan a cambiar porque tienen muchos miedos o porque sus traumas son tan profundos que se lleva tiempo. Entonces, si ustedes quieren cambiar su estructura familiar, lo primero que tienen que pensar es cómo cambio mi estructura psicológica, cómo cambio mi forma de pensar, cómo cambio mi higiene mental para tener una mejor familia. Porque el cambio tiene que comenzar con uno. Yo no puedo esperar a que mis hijos se porten bien en público y no sean groseros cuando yo soy grosero en público, les estoy dando el mismo ejemplo. ¿Ok? Entonces, no podemos esperar a que sean los profesionales de la salud los que cambien nuestros hijos, porque nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Si yo a mis hijos les enseño a saludar y a ser personas decentes, ellos van a replicar ese comportamiento.
Si yo les enseño a ser groseros y a pasar por encima de todo el mundo, ellos van a replicar ese comportamiento. Y entonces tenemos muchas familias replicando el mismo comportamiento, vamos a tener una sociedad poco saludable. Y la buena noticia es que no tiene que ser así. Nosotros no nos morimos con el cerebro con el que nacimos o con los pensamientos con los que nacimos. ¿Okay? Eso de el loro viejo no aprende a hablar, pues es aplicable, pero es que nosotros no somos loros, somos personas. Y somos seres que podemos cambiar y modificar esos pensamientos. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que ustedes pueden hacer, un ejercicio siempre dicen, es que todas las personas son irrespetuosas, es que todas las personas son impuntuales, es que todas las personas se quieren aprovechar de mí. Pero digan, es que el problema es que yo soy el irresponsable. Entonces, fíjense que cuando ustedes lo dicen hacia los demás, dicen, es que los demás esto, es que los demás lo otro, lo dicen con toda la energía, dicen, es que yo soy el problema. Entonces están diciendo, yo soy parte del problema, no me gusta aceptarlo y por eso cambia el tono de voz. Entonces cada vez que ustedes en su familia achaquen la responsabilidad a alguien más, piénsenlo para ustedes, párense el espejo y digan, ¿no será que es que yo le estoy dando un mal ejemplo a mis hijos? ¿No será que yo estoy dejando que mi pareja me irrespete? ¿No será que yo estoy respetando a mi pareja? ¿No será que es que yo soy parte del problema y tengo comportamientos que inconscientemente estoy aplicando pero que están afectando ese grupo familiar? Entonces lo más importante siempre es miren hacia adentro, párense al espejo, miren qué está pasando y obviamente entonces vamos a modificar esos pensamientos y esas conductas. Eso es lo más importante. Como siempre, si necesitan hacerme alguna pregunta, las redes sociales que aparecen en pantalla, la página web www.cerebroysalud.com o nuestro número celular 321-455-9810 o el fijo 615-1652. Y recuerden, sean una mejor versión de ustedes mismos. Muchas gracias.